la columna de Martín hoy viene en italiano y viene un poco escabrosa porque nos lleva a años en los que se generaron un montón de cuentos que hoy conocemos un poco más dulcificados, pero que eran terribles. Bienvenido, Martín. Muchas gracias. Re escabrosa. ¿Estuvieron investigando alguna cosa ya de...? Sí, me dio un poco de risa, aparte de los nombres en italiano de los cuentos infantiles. Claro, Gracioso. porque sí, ¿no? Por ejemplo, no sé, Rapunzel, ¿no? Tiene otro, ni me la acuerdo. Ahora yo la anoté porque era muy graciosa. ¿Eh? Ya te la busco porque la anoté porque era muy graciosa. Con R, Rosendel, una cosa... Rosendel, una cosa así. Una cosa así, sí, no, la Cenicienta, todo. Bueno, nosotros hemos hablado, ¿no? Últimamente de varios autores que después se transformaron en autores para niños, pero que en su momento, como hemos dicho, no, eran totalmente infantiles. Los más conocidos quizás son los hermanos Grimm, ¿no? Con esa tradición alemana que habíamos dicho también que ellos recolectaban una cantidad de historias y que los adaptaban y los romantizaban un poco también, ¿no? Para la sociedad de la época, que los hermanos Grimm es siglo XIX, ¿no? O sea, 1800, y bueno, después habíamos visto cómo Disney de alguna forma toma también de ahí. Pero después, en otra de las columnas, nos fuimos más para atrás y encontramos a Charles Perrault, el francés, que hablamos creo que hace unas semanas nada más. Y ahí está el hombre que vamos a ver, que es Jean-Baptiste Basile. Y ese es en realidad el cuento de los cuentos o el Pentamerón, el único libro, digamos, que trascendió de él y que fue tan importante porque él es un autor del siglo XVI y XVII. ¿No? O sea, estamos hablando del 1500, del 1600, y ahí aparecen una cantidad de relatos que después vamos a conocer como La Bella Durmiente, La Cenicienta, Rapunzel... El gato con botas también. El gato con botas, exactamente, también, pero que en esta época, que era la época del barroco, ¿no? O sea, todo el arte, todas las expresiones artísticas, la arquitectura, la cultura, lo que querían era justamente la emoción violenta, ¿no? O sea, lo que se salía de lo común, las sombras, lo exagerado, y que también tiene un componente que tiene que ver con el momento de este que estamos viendo, que es el carnaval, ¿no? Porque son historias muy carnavaleras, que de hecho eran escritas para, en las festividades esta del carnaval, donde había una cantidad de fiestas, etc., se acompañaba también con la lectura o el compartir algunas historias, algunos de estos cuentos. Y bueno, por eso también ese carácter que tienen un poco, ¿no? Como medio macabro, qué sé yo, de estas historias que, como les digo, las hemos conocido quizás ya más transformadas a lo largo del tiempo, pero que son muy turbulentas. Porque vos decís, estamos hablando en tiempos en que la escritura estaba o para lo más territorial, lo más carnavalero, capaz que la tradición más oral, de esos cuentos que se fueron pasando de generación en generación, o la corte. Exacto, los cortesanos. Los cortesanos. Y él jugaba en ese partido también, ¿no? Él era un cortesano, sí, un intelectual también, cortesano, fue militar también, y era un escritor total, o sea, escribía poesía y demás, pero trascendió por estos cuentos. Que estos cuentos en realidad ni siquiera los publicó en vida, ¿no? O sea, él muere y no los había publicado, nunca, no es que disfrutó de esa fama en vida, y es su hermana la que mucho tiempo después, en 1600, creo que es 30 y algo, que aparece el primer tomo, aparece el primer tomo de El Pentamerón. El Pentamerón suena de algo ese nombre, capaz pareció, ¿no? Tiene una relación con el Decamerón, que sí es un libro más conocido, mucho anterior, no muy anterior, del 1300 por ahí, de Boccaccio, que es de los primeros, digamos, de nuevo, esta recolección de relatos, de tradiciones y qué sé yo, que lo que buscaba era eso, reflejar cómo era la vida en ese mundo medieval, digamos, ¿no? Europeo. Y lo que hace Basile es, de alguna forma, transformar también esas historias que existían y escribe un libro que se llama El Pentamerón. Y tiene una historia marco, como si fuese Las Mil y una Noches, que engloba otra cantidad de historias, ¿no? Ah, o sea que hay un relato máximo, digamos, y después hay capítulos allá adentro. Exacto, que era un poco el formato que se usaba también en la época, ¿no? O sea, hoy en día no estamos tan acostumbrados quizás a eso, sí, los cuentos separados, pero en esa época se buscaba cómo englobar todo. Pensemos, por ejemplo, también Las Mil y una Noches, ¿no? Claro, bien. Que obviamente El hilo conductor del carnaval de hoy, ¿no? Le buscan el hilo conductor a todos esos platos. Bueno, sí, no, los espectáculos tienen eso, le buscan el leitmotiv y después se le va metiendo cosas adentro. Bueno, Las Mil y una Noches es muy anterior, pero estaba esa vocación, digamos, de la época medieval en adelante, de contar una historia enmarcada y después más historias dentro. El Pentamerón es la historia de una princesa, ¿no? Que se llama Sosa, con Z, pero era muy sosa, y que no se reía con nada. Era como una amargada, así, no se reía con nada. Entonces el padre hace una cantidad de trabajos a ver si la pobre princesa se podía reír con algo, le contrata ahí unos malabaristas, unos payasos, le lleva hasta un circo, ¿no? Lo que tenía a su alcance en la época, a ver si se reía su hija, y su hija no se reía con nada. Entonces, allá cansado, dice, bueno, voy a poner una fuente de aceite para que caiga, se desparrame aceite por acá, por el castillo,
a ver si de repente la princesa, que se ve que tenía un humor medio particular también, se ríe cuando la gente se resbala o algo de esto. No era tan Humor de los 90. No era tan sosa, Más no que- era tan sosa la princesita. No, ninguna era. Ninguna sosa en todo. Pero bueno, efectivamente, ¿no? La gente se empieza a resbalar y hay una pobre viejita que va ahí con unos cacharros, qué sé yo, se resbala. Hay un paje, fíjense el nombre, el paje, ¿no? Que sea un personaje también de la corte, que le tira una piedra, entonces esta vieja se tropieza, se cae, qué sé yo, y la princesa por primera vez se ríe. Terrible, ¿no? O sea, la primera vez que se ríe de algo es porque se ríe de otra persona. Claro. Que se De una cae. tragedia ajena, pongamos como Exacto, mínimo, ¿no? muy carnavalesco, ¿no? Claro, sí, muy sí. barroco. Por eso digo, es en ese contexto, ¿no? También que hay que como interpretarlo. No eran cuentos para niños, sino simplemente para entretener a la gente que estaba en la corte, ¿no? Porque ni siquiera era que se publicaba después. Y los que sabían leer, escribir y podían acceder a esos libros también eran muy poquitos. Y bueno, entonces como se ríe con eso, la vieja le tira una maldición y le dice: vos nunca te vas a poder casar con nadie, que para ese momento obviamente era la peor maldición que podía pasar, salvo con un príncipe que vive en Campo Redondo, y vas a tener que llorar 3 días y llenar un jarrón con tus lágrimas 3 días. La señora que cayó bastante mala también, bastante cruel, digamos, ¿no? Por transitiva. Y Ya bueno. me dejó de dar pena, Claro. pobre señora. Y su caída. Lo mismo que podía hacer. Bueno, y efectivamente pasa eso, ¿no? Tiene esta maldición, entonces la princesa dice: bueno, voy a ir a este lugar, va al Campo Redondo, se encuentra con el príncipe. ¿Y por qué era lo de llorar? Porque el príncipe estaba convertido en mármol. Entonces se pone a llorar y dice: no puedo creer que el único hombre con el cual yo me podía casar está convertido en mármol. Se pone a llorar, se pone a llorar, se pone a llorar y empieza a llenar un poco esas vasijas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando está por terminar eso, que era donde el príncipe iba a nacer, iba a revivir y se iban a casar y tener una vida feliz y qué sé yo, se duerme la pobre Sosa y viene otra que en el libro lo describe como una esclava, y ella también llora, llena con esas lágrimas, se levanta el príncipe y el príncipe se va con la esclava y no con la pobre Sosa. O sea que el príncipe La se vida va con la misma. que llora segundo. La vida digamos. misma. Hizo todo el trabajo, la vida misma, loco. Pero qué bien que están estos cuentos. No es el que ríe último en este caso, es el que llora último, no, llora mejor, no sé, el que se quedó con eso. Mirá vos. Fue con la que le lloró 3 lágrimas, ¿me entendés? No vio todo lo demás. No vio todo No lo vio el demás, todo proceso, esfuerzo. claro. Y bueno, y esta Sosa queda ahí muy triste, qué sé yo, y esta, bueno, al final Tadeo, que es el príncipe, se casa con esta esclava, todo, ante la mirada de la otra. El príncipe fue para adelante nomás, digamos, en ningún momento un Es pensamiento, que nada. él ni sabía, porque Claro. él estaba dicho, convertido en mármol. ¿Qué Sí, podía sí, hacer? mirá vos. Y entonces ahí le dice: bueno, muy bien, queda embarazada esta esclava de un hijo de Tadeo. Andan rápido. Sí, Mil y Eran ya otras pasó. épocas, eran otras Y épocas. tenía muchos antojos, y parece que en ese momento también era como que había que hacerle todo lo que ella quería. Y ella lo que quería era escuchar historias, escuchar historias, escuchar historias. Entonces el príncipe convoca a 10 doncellas a que vayan a su castillo y le cuenten historias a su esposa embarazada. Una de esas que va es Sosa, la princesa Sosa, que en el momento le cuenta su propia historia, y ahí de alguna forma todos se dan cuenta de que la verdadera destinataria del amor era esta pobre chica doncella que estaba por ahí. Ah. Y ahí cambia de nuevo la historia. ¿Y qué es lo que pasa? Tadeo se casa con Sosa, y ¿qué hacen con la esclava que había usurpado el trono y qué demás? Que estaba Mirá vos, embarazada. Martín. No ¿Qué sé. hacen? La entierran viva con la cabeza solamente para afuera. No. O sea, lo normal No. que podría pasar. Bueno, es una buena metáfora de la que se mete en el camino de la otra, ¿no? Es una buena metáfora. Es una buena- Si la señora le había dicho que era para vos, no sé cuánto. Pero es que lo que siempre hablamos, ¿no? Los cuentos de hermanos Grimm, ¿se acuerdan que No, pero es son peor. totalmente peor? Totalmente peor. O sea, después de lo que hablábamos en las otras columnas, ¿no? Esa cosa moralizante de que terminaran bien, de que hubiera, bueno, Caperucita, es para que aprendas a manejar los peligros, para que no tomes el camino corto. Y todo esto no pasaba. O sí, o No. tiene alguna enseñanza esto. Y no, porque esto, como les digo, en realidad después se transforman en cuentos infantiles. Claro. Bueno, o pienso en el burro que defecaba oro, digamos. Bueno. De ahí se saca la gallina de los huevos de oro, que hoy tiene una significancia. Hoy, la gallina de los huevos de oro, no sé qué, pero que también viene de ahí. Exacto, es una de esas Claro. historias, y la gallina, que en realidad es el burro del sí, que... No, no sabía. Sí. Qué Sí, fuerte. sí, sí. Nace ahí, digamos, claro. Claro, pero cuando lo hacen en esa época, ¿no? en ese barroco, con estas cosas del carnaval y qué sé yo, lo que buscaban era que la gente se riera, se divirtiera, y la pasaba bien. Después, aunque ahí dice, ¿no? El cuento de los cuentos, y el subtítulo es o para entretenimiento de los más pequeños, qué sé yo. Después, cuando pasa el tiempo, Perrault, esta corte francesa, y ahí sí lo adapta y lo quiere hacer infantil. ¿Se acuerdan que le ponían la dedicatoria para la crianza de la Sí. jovencita, no sé cuánto? Y ahí sí está como lo moralizante. Lo moralizante. Acá no está lo moralizante. Entonces, en una de las historias, por ejemplo, que está ahí, es la de la
Cenicienta, ¿no? Las que se llama la gata Cenicienta, ¿no? ¿Por qué gata? Porque el gato es un animal que uno le asocia por lo general a inteligencia, ¿no? O sea, alguien sagaz, que siempre cae, sí, que siempre cae bien parado, ¿no? Más frío, más calculador. Y bueno, la gata Cenicienta es Cenicienta, la historia de Cenicienta, que es una chica que el padre tiene una madrastra que ella no la quiere nada, es creada por una institutriz. Esta institutriz se enamora del rey también y hablando con Cenicienta le dice, che, mirá, tenemos una enemiga en común que es la esposa de tu padre. ¿Qué te parece si confabulamos y nos la sacamos arriba? Y Cenicienta dice, dale, perfecto. ¿Y qué es lo que hace? Cenicienta, o sea, la propia Cenicienta, cuando su madrastra está buscando algo en un cofre gigante, le cierra la tapa del cofre y le atrapa la cabeza adentro, por lo cual queda desnucada y muere en ese momento. O sea, la Pero la guillotina, claro. La Cenicienta... Sí. Nada de ratoncito, nada de la calabaza. Arranca con un crimen, no es una victimaria. No. Ahí arranca esa historia. ¿Qué es lo que pasa después? Esta institutriz que la había convencido para matar al padre y qué sé yo, termina siendo más mala que la madrastra anterior, trae sus hijas también a vivir al castillo y ahí empieza todo ese martirio que sí conocemos de la Cenicienta, no totalmente relegada Claro. y qué sé yo. Mire usted, las cosas que uno aprende, Tavares, en este espacio. No era tan cra, Cenicienta. Pero al final, bueno, pasa todo lo del vestido, lo del zapatito, todo eso está, ¿no? Hay una fiesta a la que ella va, el príncipe la elige por encima de sus hermanastras, etc. Y termina que Cenicienta se casa con el príncipe, o con el rey en este caso. Conclusión, si uno quiere casarse con el rey, empiece por matar a su madrastra. Esos eran los valores, digamos, que eran los que... Qué lindo. Tegui, rapidito le pregunto, 30 segundos tenemos, pero bueno, uno se hace de un club, lo hereda. ¿Qué piensa usted que es una persona también? Yo creo que es muy difícil si uno hereda algo, no salirse de eso. Vos decías algo, Tania, que por lo general si es otra cosa es porque te rebelás ante eso, ¿no? Lo vimos en la literatura. Exacto. Si no es muy difícil, o sea, yo creo que si mi padre hubiese sido cualquier otro cuadro que no sea nacional, hubiese sido igual de fanático de ese cuadro. Lo que no quiere decir que después con el tiempo uno crezca y tenga vivencias y cosas que le van renovar esa fe, digamos. Pero me parece que sí hay algo ahí dado. ¿Es de ir con camiseta a la cancha? ¿Qué ritual tiene usted, Otegui? Sí. ¿Siempre va con la misma cada vez que el club gana o a veces cambia? Trato de que sí, pero a veces no te solo la camiseta, a veces puede ser otra prenda de vestir o algún amuleto. Claro, respeta ese tipo de cuestiones. Qué lindo, Otegui, gracias siempre por estar con nosotros en este libro. A ustedes.